Si hay un concepto que no sirve en la teoría social, es el de resistencia. ¿Por qué? Porque resistencia es un término que usamos para enunciar que algo nos gusta y para enunciar que los buenos son buenos. O sea, la moralización del concepto de resistencia es impresionante. El primer problema con resistencia es que se piensa en contrapunteo con lo malo. Lo bueno, lo deseable, lo valioso, lo alternativo es resistencia. Entonces, resistencia carga el peso. Si algún término carga el peso de la moralización del análisis, es resistencia. Ese es el primer problema con resistencia. El segundo problema con resistencia es que todo pareciera ser reacción al poder. O sea, el poder es, en la noción de resistencia, el poder es tan poderoso que todo lo que hacen los que están por fuera del poder se lee como resistencia. O sea, si hay un concepto que cosifica, reifica y fetichiza el concepto de poder, es el concepto de resistencia. O sea, la gente se pega una cagadita y eso es resistencia. La gente hace un baile y eso es resistencia. O sea, la gente subalternizada es leída en función del poder, porque lo que hacen es o una concesión o una reacción al poder. El poder es tan poderoso que la gente es hablada en todo lo que hace y deja de hacer como resistencia o como plegamiento al poder. Entonces, el problema del concepto de resistencia es que fetichiza, cosifica, endiosa el poder. Y el poder nunca cierra, el poder no es tan poderoso como sea. Entonces, ese es el segundo gran problema con el concepto de resistencia. Por eso es muy importante pensar en cuál es la teoría del poder que está detrás de la teoría de la resistencia para no caer en ese endiosamiento, cosificación o lectura un poco, digamos, desconocedora de lo que la gente subalternizada, la gente precarizada, la gente empobrecida, la gente subordinada, es muchas cosas más allá de lo que el poder hace de ellos. Entonces, el primer elemento que hay que pensar es que hay que entender en que las prácticas, las ideas, las relaciones que se establecen no son función de una reacción al poder. Y eso no se resuelve con el concepto de reexistencia. Eso lo que hace es simplemente mantener el asunto de la teoría del poder que hay que problematizar. Vamos a Fanon y vamos a una conceptualización del poder que es, digamos, mucho más elegante, mucho más sutil. Recuerden, ahorita lo vamos a trabajar en detalle, que para Fanon el colonialismo produce el sujeto colonial, y el sujeto colonial no es solamente el colonizador, es también el colonizado, y lo produce incluso en términos de el deseo de ocupar el lugar del colonizador. Entonces, recogiendo esa idea, deberíamos tratar de entender que resistencia limita lo que la gente piensa, hace y establece como relaciones a una reacción al poder. Y mucha de esa gente no reacciona al poder. Mucha de esa gente es producto del poder en el sentido de positividad. Mucho de lo que es esa gente está en función del poder. Ahora, hay muchas otras cosas que ni siquiera son reacciones al poder, son líneas de fuga, son, si ustedes quieren, una lectura más en disidencia, más en
más como un topo que no está siendo visible. Ahí yo recojo un par de cosas de la teoría queer para pensar esta parte. La teoría queer argumenta que uno de los dispositivos centrales del poder es la categorización del mundo. Es establecer, es nombrar al mundo en unos términos. Y aquellos que establecen luchas contra el poder, recogiendo los nombres que el poder establece, lo que hacen en últimas es reificar, es sedimentar, es reproducir esa dominación. Entonces, para la teoría queer, parte importante de la disputa es negarse a ser nombrado en los términos de la dominación, así sean términos condescendientes, así sean términos aparentemente justos, aparentemente reconocedores, porque la dominación es como una luz que visibiliza para poder intervenir. Entonces, si te visibiliza en unos términos, luchar en esos términos en últimas es mantener la estructura más profunda de la dominación, que es la categorización, el nombrar el mundo en unos términos. Tú eres indígena, tú eres mujer, tú eres víctima. Luchar como víctima y solo como víctima, o como indígena y solo como indígena, o como afrodescendiente, es operar en el umbral de visibilidad y de clasificación, de categorización de la dominación. Y desde ahí, tú no vas a hacer ninguna transformación en serio. Te van a otorgar ciertos derechos, te van a dar ciertos reconocimientos, pero los reconocimientos de ninguna manera transforman la lógica que otro autor, Rancière, denominaba la policía. No es la política, siquiera es la policía, es un pensamiento de policía, de orden. El orden no se disputa. Eso es un elemento. El otro elemento es que tal vez el ejercicio de lo político es menos el reconocimiento y más el moverse nomádicamente en las oscuridades y en los sótanos que soterran los soportes de la dominación. Entonces, para la teoría queer, la política de la identidad y las luchas en torno a las políticas de la identidad deberían ser movidas o ser desplazadas hacia unas políticas de lo nómada, de lo que transita, de lo que no puede ser enunciado, atrapado, definido, para desde ahí moverse a socavar. La idea del topo que mencionaba ahorita es una cosa que está ahí. Por lo tanto, no es una resistencia, no es la lógica de reconocimiento y menos la lógica del resentimiento, esas dos son lógicas de Fanon, sino lo que está en juego fundamentalmente es el no ser visible, el no ser enunciable para establecer disputas en disidencia, en líneas de fuga que escapan no solamente a las políticas del nombrar, sino a la inteligibilidad misma de la dominación. Entonces, más que una teoría de la resistencia, yo creo que habría que recoger esta lectura en clave de la teoría queer, de una política de la disidencia nómada, en la oscuridad, de la disidencia nómada que no es
registrable, visible, entendible, inteligible, ordenable. Eso es teoría política. Ahora, desde el anarquismo, eso tiene otra vuelta de tuerca. Ustedes saben que el anarquismo, lo fundamental del anarquismo es el antiautoritarismo. O sea, para el anarquismo, todos los autoritarismos son problemáticos. Y el Estado y una gente que trabaja para gobernarnos a nosotros mismos es parte del problema, no parte de la solución. Entonces, una idea de la resistencia en términos de reivindicación de derechos ante el Estado es algo que desde una perspectiva anarquista es profundamente ingenuo, porque en últimas lo que hace es la reinscripción del autoritarismo que se constituye en el Estado, que el Estado, incluso en los liberales, es concebido como violencia, como autoritarismo. Entonces, resistencia es un concepto que no es muy útil para pensar un ejercicio de la política y de lo político hoy. Sirve para los liberales y sirve para los burócratas, para los que piensan que la política es tener puestos, y sirve para los que piensan que la política es como las ONGs por otros medios. No sé, eso sería. Vámonos a tomar tinto.